dedicada a recoger el conjunto de los trabajos y de los proyectos que se han venido celebrando. Así, la sesión va a tener dos partes. Una primera más institucional, dedicada a esos 25 años de la Fundación Universitaria de la Alcudia, en la que me acompañan doña Amparo Navarro Faure, rectora de la Universidad de Alicante, don Juan Mora, pastor, vicerrector de investigación de la Universidad de Alicante, y don Francisco Javier Jover, maestre y director científico de la Alcudia. Y a continuación habrá una segunda mesa con una mesa redonda sobre los proyectos de investigación propiamente dichos, en la que participarán don Alberto Lorrio Alvarado, catedrático de Prehistoria de la Universidad y director del proyecto Damas y Héroes, don Jaime Molina Vidal, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Alicante y director del proyecto Astero Patrimonio Virtual, y doña Sonia Gutiérrez Lloret, catedrática de Arqueología de la Universidad de Alicante y directora del proyecto Domus Vivir en Iliqui. Y sin más palabras por mi parte, cedo el turno a los intervinientes que participarán en el orden en que les he mencionado. Muchas gracias. Señor director del Museo Arqueológico Nacional, don Andrés Carretero, señor vicerrector de investigación, señor director científico de la Alcudia, miembros de la Fundación Universitaria Alcudia, investigadores de los proyectos que luego se nos van a presentar, señoras y señores. Yo quiero utilizar mis palabras básicamente para agradecer al Museo Arqueológico Nacional y en concreto a su director, al doctor Andrés Carretero, que nos haya permitido celebrar con todos ustedes el último acto de la conmemoración del 25 aniversario de la Fundación La Alcudia. Como él mismo ha recordado, también celebramos aquí los 20 años de la Fundación La Alcudia. Y al paso que vamos, Andrés, ojalá sigamos con las siguientes efemérides cada 5 años. Yo, además de mi agradecimiento, pues quiero poner en valor que es un hecho muy singular en el panorama universitario español el que una universidad pública, en este caso, además, como la Universidad de Alicante, tenga entre su patrimonio un yacimiento arqueológico y que, además de permitirnos captar talento para la historia, para la arqueología y para la prehistoria, nos ha permitido desarrollar proyectos muy importantes para la Universidad de Alicante, como es la propia creación del Instituto de Investigación de Arqueología que dirige el profesor Jover, como poner en valor la investigación arqueológica de nuestra universidad, que por supuesto trasciende el marco de la Alcudia, pero que desde luego tiene en la Alcudia también un especial interés por formar parte del patrimonio de la Universidad de Alicante. Sin más dilación, por tanto, cedo la palabra al vicerrector de investigación, el profesor Juan Mora, y agradezco también a todos ustedes la asistencia y el interés que demuestran por escuchar a nuestros investigadores y los proyectos que allí desarrollamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor director del Museo Arqueológico Nacional, directora magnífica de la Universidad de Alicante, profesor Jover, señoras y señores, miembros de la Fundación, investigadores. Bueno, yo quiero utilizar esta intervención para hacer un poquito de historia de lo que ha sido estos 25 años de la Fundación. Hace 25 años la Universidad de Alicante adquirió el yacimiento de la Alcudia y para gestionarlo lo que hizo fue crear esta Fundación Universitaria de la Alcudia de Investigación Arqueológica. Es un momento muy significativo para la Universidad de Alicante, pero también pensamos que es un momento interesante y apropiado para rendir cuentas a
al mundo científico y a la sociedad en general de la actividad que se ha realizado en esta fundación. Han sido 25 años, decía, de trabajo constante por parte de su patronato, por la comisión científica, por los directores científicos, los investigadores y todo el equipo humano que conforma la Fundación La Alcudia. Todos ellos han jugado un importantísimo papel para que la Alcudia sea lo que es hoy, un centro patrimonial de referencia nacional e internacional en docencia y en investigación arqueológica. En estos 25 años, la Universidad de Alicante y la Fundación La Alcudia creo que se han complementado de una forma magnífica en sus funciones. La Alcudia ha contribuido a mejorar la calidad de nuestro estudiantado, la formación de nuestro estudiantado y a la excelencia de la investigación en el campo de la historia y de la arqueología. Por la parte de la Universidad de Alicante, por nuestra parte, se ha puesto al servicio del yacimiento, como decía la rectora, el Instituto Universitario de Investigación Arqueológica y Patrimonio Histórico, actualmente dirigido por el profesor Javier Jover, y que cuenta con investigadores de reconocido prestigio internacional en todas las áreas de conocimiento. Quiero señalar que, sin duda, esta multidisciplinaridad del Instituto es lo que ha permitido y ha contribuido al desarrollo del yacimiento. Desde un punto de vista cultural, de formación y de divulgación científica, durante estos últimos 25 años de la Fundación se ha dotado a la Alcudia con 2 espacios museográficos de primer orden y además también el Museo de la Universidad de Alicante ha dedicado una de sus salas, la denominada Sala Alcudia, a una exposición permanente sobre el yacimiento que, con motivo de esta conmemoración, ha sido ampliada albergando una nueva exposición con nuevas e importantes piezas, algunas de ellas cedidas precisamente por el Museo Arqueológico Nacional para esta ocasión. Durante este tiempo también hemos celebrado ya 9 ediciones del Festival de Teatro Clásico de la Alcudia, magníficamente organizado por el Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Extensión Universitaria, así como también quiero destacar el ciclo de los lunes de la Alcudia, que este año ha dedicado su 18ª edición ya a un monográfico sobre estos 25 años de investigación en la Alcudia. También durante este tiempo hemos editado diferentes obras desde el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante, la última de las cuales, la Fundación La Alcudia, 25 años creando patrimonio, presentará a continuación el profesor Javier Jover. Durante estos 25 años, la actividad investigadora de la Alcudia ha girado y gira alrededor de 2 planes directores. El primero fue obra del profesor Lorenzo Abad, en ese momento director científico de la Alcudia, que cubrió los primeros años de investigación arqueológica durante la existencia de la Fundación. Y el último fue encargado a los profesores Miguel Lowis y la profesora Sonia Gutiérrez, aquí presente hoy entre nosotros, y que recoge la estrategia de investigación que se va a desarrollar en la Alcudia entre 2017 y 2029. En paralelo, la Universidad de Alicante decidió hacer una fuerte apuesta estratégica por avanzar en la investigación arqueológica en la Alcudia, implementando por primera vez una línea específica de financiación que permite avanzar en el conocimiento y en la puesta en valor del patrimonio de la Alcudia. En este momento, como verán a continuación, se vienen ejecutando 3 proyectos de investigación arqueológica y sus responsables darán cuenta a continuación en la mesa redonda de los resultados obtenidos. Como podrán comprobar, los avances científicos que hemos obtenido en la Alcudia, aunque son muy prometedores, en realidad son todavía muy incipientes si tenemos en cuenta que apenas un 10% del yacimiento está excavado, con lo cual, pues de alguna manera resulta excitante, ¿no?, pensar cuántas estructuras, cuántas piezas, cuánto conocimiento encierra todavía la Alcudia. Nos enfrentamos, por tanto, a un enorme reto, interesantísimo reto, que es precisamente descubrir la historia y el patrimonio de lo que, sin lugar a dudas, alberga la Alcudia. Yo, para acabar la intervención, me gustaría mostrarles un vídeo que hemos elaborado desde la Universidad de Alicante, precisamente para resumir estos 25 años de vida de la Fundación La Alcudia. La Alcudia es un tesoro que adquirió la Universidad de Alicante hace 25 años y para cuya gestión creó una fundación
en la que, además de la Universidad de Alicante como principal patrono, participan la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Elche y la Diputación Provincial. Ese tesoro que recayó en la Universidad de Alicante siempre me ha recordado la novela de Tolkien del Señor de los Anillos. Cayó el tesoro, pero esta vez no en unas manos inimaginables, sino en una institución de enseñanza superior que tiene como funciones la investigación, la docencia, la transferencia de conocimiento y la extensión universitaria. La verdad es que aquello fue un caso de éxito, porque en el panorama científico e institucional nacional e internacional no existe ninguna universidad que tenga entre su patrimonio un yacimiento arqueológico y un yacimiento arqueológico con un pasado histórico de más de 6.000 años. La Universidad de Alicante, como propietaria del yacimiento y patrono de la Fundación, es responsable de todas las actividades científicas, de conservación, de divulgación y transferencia del conocimiento obtenido en la Alcudia. Para ello se han llevado a cabo diferentes acciones. Por un lado, se ha creado el Instituto Universitario de Investigación Arqueológica y Patrimonio Histórico, constituido actualmente por más de 50 miembros investigadores de diferentes áreas de conocimiento y cuyo director adquiere el rango de director científico de la Alcudia. Por otro lado, desde el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante hemos editado diferentes monografías dedicadas al yacimiento, sus alrededores y los hallazgos allí encontrados. A lo largo de estos 25 años se han puesto en marcha diferentes planes de actuación en la Alcudia. El primero de ellos culminó en el año 2015 con la inauguración del Museo Monográfico. Yo formé parte de ese primer patronato, pero la verdad es que la relación entre la universidad como institución y la Fundación La Alcudia en esos primeros momentos no fue una relación estrecha, sino que siguieron funcionando un poco como dos entes autónomos e independientes. Eso había generado una situación de disfunción y a principios de este siglo se creaba el puesto de gerente de la Fundación, que recaería en un funcionario de la Universidad de Alicante, para que la gestión administrativa de la Fundación estuviera incardinada con la propia gestión administrativa de la universidad, y por otra parte se creaba un consejo científico compuesto por profesores de la universidad y por algún profesor de fuera de la universidad de reconocido prestigio, además de por el director de la Alcudia, para que la actividad científica que se realizara en la Fundación siguieran también un poco los protocolos y las normas que se utilizaban en aquel entonces en la universidad. A partir de ahí pues se hicieron varias cosas, entre ellas un inventario de materiales de la Alcudia que no existían, y luego también se elaboró un primer plan director con medidas urgentes y necesarias. El colofón de esta primera etapa fue la construcción del centro de interpretación. La mayor parte, sobre todo la parte mejor y más importante de la colección museográfica de la Alcudia pasara a este centro en tanto en cuanto se pudiera arreglar y reformar el museo antiguo. En 2016, la Universidad de Alicante, a través del Vicerrectorado de Investigación, inició un plan de financiación de proyectos de investigación en la Alcudia. 3 de estos proyectos incluían excavaciones arqueológicas y para poder ejecutarlos el Vicerrectorado de Investigación encargó un nuevo plan director. El nou pla director naix com un instrument de gestió en una època nova. La seva funció és planificar, desenvolupar i avaluar a llarg termini els programes d'investigació, de difusió, de conservació, de tutela i de transferència de coneixement del bé tutelat, que en aquest cas és el jaciment de l'Alcúdia. Des de 2017 es venen desenvolupant diferents projectes d'investigació a l'Alcúdia, dels quals són 3 els vigents. Damas i Héroes, a la recerca de la Ílic Ibèrica, dirigit en l'actualitat per el professor Alberto Lorrio, que ha permès documentar un tram de la muralla íbera desconeguda fins al moment. El projecte Astero, Patrimoni Virtual, dirigit per el professor Jaime Molina,
que està documentant i socialitzant a través de la seva virtualització en 3D el complex termal romà més destacat de la Comunitat Valenciana. I el projecte Domus Vivir en Ídiqui, dirigit per la professora Sonia Gutiérrez, que està aconseguint comprendre per primera vegada els moments finals de l'ocupació a l'Alcúdia. La Alcúdia cuenta con 4 áreas de trabajo: arqueología, catalogación, restauración y turismo y comunicación, que abarcan todas las necesidades de un yacimiento arqueológico de estas características abierto al público en general y al investigador, que requiere una atención personalizada. En el museo se expone el grueso de la colección, que abarca piezas tan importantes como el mosaico de Sailacos, la crátera de Íliqui o la dama entronizada de la Alcúdia. Por otra parte, en el centro de interpretación se expone una selección de las 200 mejores piezas, que incluye piezas tan célebres como el vaso de Tanit, el torso del guerrero o la tábula de Íliqui. Algunas de estas piezas, las más célebres, son continuamente requeridas para exposiciones de prestigio, tanto de carácter nacional como internacional. En aquests 25 anys de la Fundació, la Universitat d'Alacant ha fet un enorme esforç per a conservar i per a difondre aquest gran legat patrimonial, convertint l'Alcúdia en un centre d'investigació, de docència i de cultura de referència a la Comunitat Valenciana i a Espanya. Que la Alcúdia sea de todos y de todas. Nosotros solo somos sus garantes y tenemos la inmensa responsabilidad de cuidarlo, de mantenerlo y de divulgarlo para las generaciones que desde hace 6.000 años se han sucedido en la Alcúdia. Bien, espero que hayan disfrutado de la visión del vídeo, pero sobre todo que hayamos sabido transmitir de alguna manera la apuesta de la Universidad de Alicante por la investigación en arqueología y nuestro compromiso también con la Fundación La Alcúdia, precisamente para poner en valor todos estos tesoros que, como han visto, tenemos y deberemos encontrar en La Alcúdia. Muchísimas gracias a todos por su atención. Director del Museo Arqueológico Nacional, señora rectora de la Universidad de Alicante, señor vicerrector de investigación, amigos, amigas, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a este acto de presentación de un nuevo libro sobre la Alcúdia de Elche, que además, como ustedes saben, es un yacimiento enormemente emblemático por cuanto este año además celebra el 125 aniversario del descubrimiento de la Dama de Elche. Como ya han comentado los que me han precedido en la palabra, pues para conmemorar los 25 años de la creación de la Fundación La Alcúdia, creímos conveniente desarrollar toda una serie de acciones que sirvieran para promocionar y para visibilizar mucho más la Alcúdia y sobre todo dieran a conocer el enorme esfuerzo que, como hemos dicho en el vídeo, pues se ha realizado la Universidad de Alicante para poner en valor este enorme legado patrimonial, ¿no? Entre otras acciones, me gustaría resaltar la actualización de la página web, que evidentemente ha requerido un enorme esfuerzo en cuanto a nuevo diseño y contenidos, la adecuación de todo un sector de antiguas excavaciones de la zona de la Alcúdia, con la ampliación, panelización y mejoras de los itinerarios, la realización de una exposición en el MUA, en el Museo de la Universidad de Alicante, sobre la Alcúdia y sobre su territorio, en el que, entre otros objetos, hemos contado con 3 mosaicos del Museo Arqueológico Nacional y por ello queremos dar las gracias pues, a todo el personal de la Alcúdia, del Museo Arqueológico Nacional que nos ha facilitado esa posibilidad. Y, por último, evidentemente, la edición del libro que nos reúne hoy aquí y que titulamos La Fundación La Alcúdia, 25 años creando patrimonio, coordinado por el director del yacimiento, Alejandro Ramos Molina, que nos acompaña hoy aquí, y por mí mismo. Bien, pues bien, a pesar de que la Alcúdia pueda parecer que es un yacimiento poco conocido, de la Alcúdia se han defendido ya en la actualidad 8 tesis doctorales y en el repositorio de la Universidad de Alicante tienen a su disposición nada menos que un total de 204 publicaciones. Sin embargo, a pesar de todo ese volumen, creíamos que era necesario contar con este nuevo trabajo, esta nueva obra,
en la línea de la denominada arqueología pública, con el fin sobre todo de incidir en el avance en aspectos relacionados con la gestión, con la acción docente, con la acción cultural, la acción social y la transferencia del conocimiento y la investigación, especialmente la investigación. Pues bien, con esta publicación transferimos a la sociedad pues, toda la labor efectuada, que ha supuesto evidentemente una enorme transformación de lo que era un yacimiento y una colección museográfica que estaba realmente en un estado precario, estamos hablando del año 1996, estaba en un estado realmente precario, a lo que es en la actualidad, es decir, un gran centro patrimonial, un gran centro de docencia, de formación universitaria y sobre todo un gran centro con un gran y enorme atractivo turístico, ¿no? Pues bien, el libro en sí consta de 232 páginas, 180 ilustraciones a color, está dividido en 3 grandes bloques. El primero de ellos está dedicado, a partir de 10 capítulos, está dedicado fundamentalmente a toda la gestión que se ha llevado a cabo en la Alcudia a lo largo de estos 25 años, toda la labor que se ha desarrollado a nivel de arqueología, a nivel de documentación, de restauración, de puesta en valor, de diferentes espacios museográficos, de la colaboración de la Alcudia con otra serie de instituciones para el desarrollo de exposiciones temporales y sobre todo también de la vinculación de la Alcudia con la sociedad ilicitana. En un segundo bloque, integrado por 6 capítulos, se dan a conocer los resultados obtenidos en las investigaciones que se han venido desarrollando desde el año 1996 hasta la actualidad, pero especialmente se ha incidido en 3 proyectos de investigación todavía vigentes que tendrán la oportunidad de conocer de primera mano hoy aquí de sus directores. Y en tercer lugar, un bloque que trataba de mostrar fundamentalmente de la importancia del legado de la Alcudia, un legado que en la actualidad alcanza, digamos, la cantidad de en torno a 270.000 piezas, pero que con alto valor expositivo, digamos, que están en torno a 3.300 y que se pueden visitar, se pueden ver a lo largo de un discurso histórico bastante claro, tanto en su museo monográfico como en el centro de interpretación que fue edificado en 2008 y que recientemente pues, tiene el nombre de Rafael Ramos Fernández, que desgraciadamente nos falleció el pasado mes de noviembre. Se trata, por tanto, pues de una destacada obra, de una destacada contribución, en la que han participado 30 autores, miembros de la Universidad de Alicante, miembros de la Universidad de Murcia, de la Fundación La Alcudia, de la Sociedad Ilicitana, que está muy bien ilustrado desde mi punto de vista, muy bien maquetado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante y, sobre todo, creemos que constituye un hito en el desarrollo de lo que se denomina la arqueología pública y la arqueología de gestión en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Que podamos contar en la actualidad con esta obra se debe, sin duda alguna, al interés y a la pasión que han venido mostrando en los últimos años nuestra rectora, Amparo Navarro, y nuestro vicerrector, Juan Mora. A ellos, a todos los autores y autoras, nuestra más enorme gratitud por haber participado en el mismo y, sobre todo, y para acabar, dar las gracias al Museo Arqueológico Nacional y a su director, que nos ha permitido presentarles esta obra aquí y que espero que sea de su interés. Nada más. Muy bien, pues damos por finalizada esta primera parte de la sesión y luego a los 3 ponentes de la segunda mesa que suban. Pues en medio.
Bueno, muy bien, buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia. En fin, veo las caras de muchos amigos, maestros. En fin, estoy encantado de estar en Madrid, en este museo. Y bueno, agradecer al director del Museo Arqueológico Nacional la invitación a participar en este acto para hablar de un proyecto que es el proyecto Damas y Héroes tras la Ilírica Ibérica. Es un proyecto que surge en 2017, dirigido por el profesor José Uroz. Él desarrolla el proyecto 2 años y tras su jubilación, digamos, pues la universidad se encuentra con la situación de la necesidad de que el proyecto, a mí me preguntan, evidentemente, y el interés es evidente y la necesidad de continuar. Y aunque yo estoy en ese momento dirigiendo varias excavaciones en la provincia de Alicante, y pues obviamente no puedo decir que no, y me incorporo al proyecto como director, incorporando también a Héctor Uro de la Universidad de Murcia, que había trabajado los 2 años anteriores, y contando también con la presencia del anterior director. Y pues desarrollamos otros 2 años de excavación, pero ya partíamos, digamos, de una documentación previa, o yo partía de una documentación previa enormemente interesante. Aquí tienen una especie de resumen de lo que vamos a ver: una muralla, una serie de enterramientos, en fin. Es la historia de una muralla yo diría que entre el siglo V antes de Cristo y finales del siglo XIX, o el siglo XX, con la llegada de los arqueólogos, en fin, durante el siglo XX e incluso durante el siglo XXI, ¿no? Este es el planning de la actuación. En el año 2017, el profesor Uroz, en fin, decide plantear qué mejor sitio para buscar damas y héroes que en torno al posible, lugar del hallazgo de la dama, en fin, donde se encuentra el monumento conmemorativo construido en 1990, ¿no? En ese entorno, aprovechando también una domus romana que podía haber sellado el paquete satigráfico inferior, y a partir de esa documentación, como ven ustedes, se van extendiendo una serie de cuadrículas. El primer año realmente es intentar ver qué hay ahí. Incluso se hace un corte 2, que ven ustedes aquí bien apartado, que después ese se va a abandonar, dada la entidad de los hallazgos que vamos a ir viendo, y después una serie de sondeos al norte y al sur, al identificar lo que parece que es una obra monumental y tiene unas condiciones que podemos interpretar como de una muralla, ¿no? Mi incorporación, ya digo, en el 19 se va a centrar en la zona de la muralla, con un objetivo que era datarla, porque en las primeras campañas prácticamente no hay material arqueológico asociado, y eso es un problema importante a la hora de abordar su estudio, ¿no? Bien. Lo que encontramos es esto que tienen ustedes aquí, es decir, es una muralla de cajones, ahora veremos, o sea, una muralla construida con módulos. Tenemos 6 cajones y además con una alternancia. Son cajones que están cogidos, o sea, son estructuras cuadrangulares, cada una con una técnica constructiva diferente, cosidos unos con otros, es decir, que la cimentación del anterior, digamos, va adosada a la de la siguiente, pero la superestructura va montada ligeramente en el siguiente, con lo cual lo que está claro es que están hechos a la vez, dentro del mismo programa constructivo, que evidentemente con una excavación, con una relativa extensión, pero tan corta en realidad, nos impide tener una visión general para saber cuál es el modelo que se repite. Da la sensación que el modelo de zócalo con una hilada de piedra calzado de adobe, pues es el que hemos encontrado al menos en 3 cajones, pero cuando hemos ampliado el año pasado, antes de cerrar, nos hemos encontrado con un cajón enteramente de barro, es decir, sin zócalo de piedra, que eso ya, digamos, es, en fin, una novedad que absolutamente no teníamos ninguna información al respecto. Aquí tenemos la obra principal. La fotografía está hecha desde el monumento de la dama, estamos en la parte de arriba, desde la cubierta, y ya se ve perfectamente como hay un primer cajón, que es ese cajón central, con unas lajas de caliza de gran tamaño, con 2 paramentos laterales que levantan 3 hiladas, que generaría una plataforma horizontal sobre la que se levantaría un zócalo de... es una estructura que podríamos reconocer en otras murallas, pero el cajón 3 es absolutamente diferente, con una única hilada, 2 hiladas de guijarros, en fin,
En fin, nos generaba una serie de dudas notables. Aquí se ve el relleno de tierra de ese cajón, además perfectamente enrasado. Sabemos que este es el zócalo, o sea, no tendría un alzado mayor de piedra. Bueno, he de decir que esto está a 30 centímetros de superficie, o sea que la muralla, por diferentes razones, seguramente por las remociones de terreno del siglo XIX, había eliminado todos los sedimentos y por lo tanto la muralla estaba prácticamente en superficie, con lo cual, en fin, las noticias también sobre el hallazgo de la dama, poca superficie, que, bueno, que se ha planteado que la muralla está a una gran profundidad en un trabajo reciente, en fin, la muralla está en superficie, estaba en superficie ya en el XIX y seguramente, bueno, pues pudo haber albergado en alguno de sus tramos, digamos, este espacio. Aquí se ve perfectamente cómo los cajones van alternando. Nosotros hemos excavado en la muralla de la Fonteta, en la muralla fenicia del siglo VI, y tenemos estructura de cajones con alzado de 2 metros. 2 metros de piedra, con cajones independientes y alzado de adobe. Lo que no tenemos es una estructura, digamos, de barro y el cajón siguiente. Bueno, el tema de excavar y vaciar las estructuras de barro es esencial, porque cuando tuvimos mucho cuidado en las primeras campañas en no llaguear demasiado para que no se venciera la obra, pero cuando hicimos la restauración, es importante restaurar, consolidar, lo que nos encontramos es el único objeto en el relleno de toda la muralla, es un colgante con esta tanit, ¿no? Que bueno, tenemos paralelos en el mundo de Ibiza, que son muy habituales, normalmente son elementos protectores, que aparecen en tumbas y que aquí no podemos dejar de interpretar como una ofrenda, como un elemento fundacional dentro de la muralla, en el mismo zócalo, más que pensar en una pérdida, digamos, del constructor, que se le pudiera, el obrero, que se le pudiera haber caído, en fin, sobre todo por la posición que ocupa y ser el único elemento de cultura material que aparece en toda la muralla, que digo, está excavada, ¿no? Bueno, el cajón siguiente es este, de repente, pues que esto sea lo normal, normalmente cuando haces una muralla tiras de los elementos más próximos, estamos al lado del Vinalopó, lo lógico sería utilizar guijarros. Este cajón, por lo tanto, es bastante razonable, sin embargo, tiene 2 hiladas y, en este caso, la cota para alcanzar el nivel de enrasamiento del siguiente cajón lo hacen con adobes. Ya de entrada, digamos, el cambio es bastante sorprendente y, sobre todo, lo que sí me gustaría que vieran es, esto para marcar flecha, es esto de aquí, como los adobes, que es esto de aquí hay un nivel de grava que, digamos, golpea literalmente a la muralla y, digamos, la cubre prácticamente en una superficie bastante elevada y que, bueno, el estudio sedimentológico lo que apunta es seguramente una riada, en fin, del Vinalopó, en un momento uno de los brazos, que puede haber, digamos, anegado la zona, arrastra guijarros. Es interesante porque esto de aquí es una canaleta de riego del siglo XIX que prácticamente nos está diciendo que en ese momento, fíjense, la muralla, estos son los niveles modernos, está prácticamente desmontada en época reciente y nosotros lo único que tenemos que hacer es seguirla y ir desmontando esas 30-20 centímetros de superficie, ¿no? Rafael Ramos ya había detectado alguna piedra en superficie cuando se hace el monumento de la Dama y había pensado que podía ser efectivamente este elemento. Bueno, estos son los adobes del siguiente cajón, con una capa de arcilla de revestimiento hacia el interior que nunca aparece al exterior porque está reventada por ese episodio, digamos, del Vinalopó, y lo que ven al fondo, en la foto de abajo, es el siguiente cajón, que es un cajón de barro de arcilla, sin zócalo de piedra, con presencia, por ejemplo, de gasterópodos, que parece que es intencional para generar una mayor cohesión, ¿no? Bueno, es, no sé, en fin, 3 cajones, cada uno de una obra absolutamente distinta. Bueno, nosotros también sospechamos la posibilidad de una puerta en la zona que pueda justificar, en fin, una mayor, no sé, monumentalidad hasta cierto punto, desde luego, excepcionalidad desde luego. Lo más fácil hubiese sido traer guijarros del Vinalopó, hacer adobes, la arcilla es de la zona y no tendríamos mayor complicación. Bueno, hicimos georradar, obviamente, en la zona donde salen los cajones de barro no daba nada, pero es que después hemos detectado que son cajones de barro sin zócalo de piedra, por lo tanto no hubo suerte, o sea que casi es información en negativo. Y esta es la reconstrucción que hemos hecho a partir de los datos, donde se ve perfectamente el cajón, digamos, de barro amasado, no es tapial realmente, el cajón con 2 hiladas de guijarros y alzado de adobe, el cajón, digamos,
con dos cajas laterales y un relleno de arcilla, y después, como toda esta obra, tendría a su vez un alzado de adobe y, en fin, con almenas y demás, que, bueno, pues que caracterizarían un poco este tipo de murallas y además homogeneizarían la obra. O sea que en el fondo lo que no entendemos es por qué el cajón central tiene esa obra con esas lajas de casi 1 metro, cuando realmente eso exteriormente no va a tener ninguna visibilidad. O sea, realmente bueno, salvo que sostenga algo, es decir, una torre, un elemento de mayor altura, en fin, no tenemos poca información, ¿no? Bueno, pero lo más interesante es que hay urbanismo adosado, o sea, incorporado. Lo que hemos encontrado son restos de viviendas adosadas de viviendas, de construcciones con muros de adobe adosadas a la muralla. Es decir, claramente estamos hablando seguramente de una muralla con pues, las viviendas y demás, con lo cual lo lógico es pensar en una construcción defensiva, de un asentamiento, es decir, pues si alguien podía haber pensado que estábamos ante una obra de otro tipo, ¿no? Aquí está. Claro, el alzado de los muros tiene 1,5 metros. Esto es un muro de adobe, yo creo que lo ven bastante bien. En realidad tenemos una pared vertical con los adobes en horizontal, tenemos una pared más o menos vertical con los adobes en horizontal. Los adobes a partir de esta hilada empiezan a vencer y toda la pared se desplaza y, digamos, queda cegada la puerta. Evidentemente, solamente hemos excavado esta cara, no hemos excavado la otra cara, porque esto es un problema también de mantenimiento, esto es un parque arqueológico, todo lo que hemos hecho es proteger este muro a la espera de decidir si avanzamos hacia acá para, en fin, seguir esta vivienda, si le excavamos por detrás, pero eso implica un tema de mantenimiento, de posibles cubiertas, es decir, es un muro de adobe de 1,5 metros de altura, que yo conozco pocos, fuera de Canchorroano y yacimientos de este tipo, digamos, con esta calidad, ¿no? Entonces, en fin, estamos dentro de un espacio, porque esto que ven en primera línea es esto que se ve aquí, es un banco, o sea, que estamos dentro de una casa, pero, claro, a su vez cortada, o afectada por la construcción del monumento de la Dama. Bueno, hay unos ambientes ahí al interior. Este pavimento proporcionó dos restos de fauna que hemos interpretado también como un depósito fundacional, que estaban alterados por una inundación, es decir, un depósito de arenas, o sea, lo que inundó por fuera con guijarros parece que llegó al interior, es decir, afortunadamente contamos con geomorfólogos, es decir, que nos solucionan estos problemas, y detrás lo que hay es un relleno de casi 2 metros, que nosotros hablamos de tapial porque se ve prácticamente una estructura con estructura de cajones donde no aparece absolutamente material. Entonces, nuestra idea es que, digamos, al subir el nivel hacia el exterior, la muralla queda parcialmente cubierta y lo que se hace es subir el nivel de habitación en las casas del interior, y ahora vamos a ver por qué. Es decir, si lo de abajo lo tenemos bien fechado, con 3 dataciones de carbono 14 y el material en el siglo V, el barrio que ven ustedes arriba, donde están eso que pone ambiente 2, ambiente 1, estaríamos ya en cronología del siglo IV, III. Es decir, hay una remodelación del asentamiento y pasamos de la muralla, obviamente se recrecería. En este sector nunca vamos a ver la conexión estratigráfica porque el bancal del siglo XIX ha seccionado cualquier posibilidad de contacto entre los estratos superiores con la muralla. Habrá que buscar en los giros de muralla, la zona sur, por ejemplo, cuando la muralla norte-sur, cuando coja la dirección este-oeste, que podamos ver las conexiones estratigráficas y podemos interpretar estos detalles. Bueno, aquí ven la muralla con sus cajones, con los ambientes A, B y C, que serían los contemporáneos con la fundación, los ambientes 1, 2 y 3, afectados a su vez por una balsa, una acequia, es decir, que el yacimiento estamos rodeados, pero a la hora de plantear una estrategia, por ejemplo, pues nos hemos planteado o bien ampliar los ambientes hacia el interior, desmontando las estructuras superiores, o yo creo que quizá en este espacio me parece que es enormemente ilustrativo para explicar la historia de esa muralla, dejar todos estos elementos visibles, digamos, para que se entienda, ¿no?, la historia de la Alcudia desde el siglo V hasta el siglo XIX, ¿no? Bueno, hay una fosa, hay balsas, hay 3 ambientes, dentro de cada ambiente hay, que se ve la altura, la diferencia de cota, dentro de cada ambiente hay una inhumación perinatal de época ibérica, esta con una urna, finales del 3, mediados, segunda mitad del 3, en fin, sería la cronología de carbono 14 es cuarto, tercero, en fin, pero bueno, tendríamos 3 casos, normalmente las inhumaciones son sobre el suelo, en este caso están dentro de urnas, no sé si voy bien.
Bueno, y por encima de este barrio, digamos, que conocemos muy someramente, estos son 4 años de intervención, 2 de ellos intentando localizar la muralla y los últimos, digamos, el siguiente, la excavación que ustedes han visto, y el último, la restauración. O sea, en fin, realmente, bueno, la actuación es muy corta y realmente nos falta información. Bueno, pues la parte superior hay un suelo de una domus romana, que es este que ven ustedes aquí, del cual no tenemos información, más allá de que en época alto imperial toda la zona estaría cubierta con una gran casa, que va hacia el bancal y que por lo tanto está cortada. Y no sabemos si habría una muralla, si no habría muralla en ese momento, si estaría abandonada, en fin, no tenemos conexión de nuevo hatigráfica, pero sí sabemos que en este espacio se abre una fosa y dentro de esa fosa tenemos un enterramiento triple, no son 3 fosas, hay un primer enterramiento, el de la derecha, o sea, este de aquí, este de aquí. Hay un segundo enterramiento prácticamente sincrónico para las dataciones radiocarbónicas y finalmente un tercer enterramiento. O sea, la fosa tiene 3 enterramientos de diferente cronología, o sea, se reutiliza, ¿no? Pero bueno, ya lo más sorprendente es que en ese momento, estamos en época tardoantigua, bueno, esto está lleno de hoyos, de fosas de robo, de expolio de material. Aquí claramente hay una gran fosa que estaría rompiendo la muralla, el zócalo, que sería visible. O sea, no es que hagan una fosa para enterrar unas personas dentro, sino que seguramente hay una gran fosa que está sacando piedra, que es esta piedra de aquí, y dentro de la fosa, digamos, aparecen 2 cadáveres sin ningún tipo de ritualidad, también con la cronología del 7-8, es decir, que están arrojados, es decir, uno de ellos tiene una olla al lado, pero la posición es absolutamente, en fin, están tirados. Es interesante porque tras el abandono de los cadáveres, claramente tiene que haber estado, no han estado a la intemperie mucho tiempo, es decir, parece que están cubiertos, es decir, no hay animales que hayan roído, en fin, el cadáver no está abandonado, o sea, está cubierto, pero en fin, pero desde luego no hay una colocación, tampoco hay una muerte violenta, es una mujer y un niño, o sea, tampoco sabemos muy bien. Hay otros casos en la Alcudia, el problema es que no hemos encontrado los restos. O sea, tenemos las fotografías de Ramos, pero no tenemos los restos para poder identificar, digamos, en qué horizonte. Pero ya la muralla en el siglo VII estaría ya absolutamente desmochada, estaría completamente abandonada, y esa noticia también de que aparece la dama, ¿no?, con cenizas, abundancia de restos humanos y tal, bueno, pues tampoco sería mal escenario esta zona baja de la muralla, no la zona alta, donde lo que tenemos son enterramientos, digamos, en fosas, digamos, de acuerdo a un ritual funerario. Bueno, esto es una recreación que hemos hecho, en fin, todavía muy precaria, pero sí un poco para ver un poco cómo el nivel va subiendo, ¿no? Es decir, aquí tenemos la muralla antigua, muralla antigua, con la cota de circulación de ese momento, las viviendas, con las casas, que es esta que tenemos aquí, tenemos una vivienda, tenemos varias radiaciones de carbono 14, la cerámica es una cerámica pues, típica del Ibérico antiguo, muy similar al Oral, en San Fulgencio, es decir, que estamos en un horizonte del siglo V, no hay cerámicas griegas, quizá eso nos apunte a una primera mitad, tampoco es una obsesión, es decir, pero el material iría a ese horizonte, el poquito material que tenemos, ¿no? Tenemos este episodio de crecida por el exterior, que obligaría a rellenar, y por eso tenemos un muro de adobe de 1,5 metros, porque está sepultado, está utilizado como contenedor de esos rellenos sin cerámica. En la parte superior tenemos aquí, bueno, en la recreación aquí hemos hecho una recreación de una de las inhumaciones, hay 3 personas, una madre con el niño y tal, intentando dar también un poco una interpretación. Tenemos un hiato en esta zona, un hiato, la presencia de una vivienda romana alto imperial que no sabemos cómo encajar. Después tenemos el abandono de estos hoyos tirando a estos cadáveres y después, desde luego, en alguna zona del frente oriental, sin ninguna duda, dentro del debate si es 100 metros más al norte o es exactamente en esta zona, en fin, no es relevante en ese sentido. Lo que sí está claro es que la noticia de Ibarra habla al pie de la prominencia, dice, y evidentemente pues, sería en esta zona. Al hacer la canaleta la tenemos localizada casi en 50 metros lineales, con una diferencia de cota de muy pocos centímetros. Es decir, lo que esta gente está haciendo es, lógicamente, allanar el terreno exterior, y por eso no tenemos derrumbes. Una muralla tiene derrumbes hacia el exterior, es lógico. En Fonteta tenemos toda la muralla caída fuera de la muralla. Aquí no tenemos absolutamente nada, porque está absolutamente decapada
está eliminada, digamos, para generar esta zona horizontalizada, que sería este canal, que vamos viendo cómo va cambiando, va viniendo hacia acá y se mete en la muralla, sigue para acá, y en las fotos de los años 40 vemos a Campello al lado de la fita y con las piernas abiertas con el canal debajo. O sea que sabemos perfectamente la posición del canal, que es un elemento importante a la hora de interpretar la topografía. Bueno, la parte baja sería esta, en fin, es una recreación y tampoco tiene más interés, pero sí ver que efectivamente, ¿no?, cómo, digamos, el abancalamiento lo que hace es que secciona la posibilidad de conectar los restos, digamos, de la zona alta con los restos de la zona inferior. Bueno, la excavación dentro del monumento lo que nos permitió encontrar es la muralla, literalmente encima de la muralla el monumento de Alejandro Ramos, el conmemorativo del año 40 y, no sé, 40 y algo, ¿no?, creo que pone ahí, bueno, mediados en general, y por encima el monumento más reciente. O sea, que está claro que ahí se tocó la muralla de alguna forma a la hora de... Y está en la restauración. O sea, nosotros lo que nos hemos preocupado es de musealizar, de consolidar y manteniendo además la personalidad de cada uno de los cajones. La obra es perfectamente visitable desde el primer momento, se ve prácticamente que está en superficie, o sea, ahí no hay ningún tipo de... Nosotros no hemos quitado capa superior, ya se ve como el monumento de la Dama prácticamente se monta encima de la muralla, sorprendentemente. Ramos Folqués había excavado en esta zona y encuentra una pared de 10 metros y una pared de adobe, que tiene que ser la muralla, evidentemente, y después hemos jugado con estos elementos de madera, fundamentalmente la idea es cubrirlos de vinilo o por lo menos contener los perfiles. La erosión de unos años a otros es bastante potente y sobre todo bueno, aguantar hasta que se decida si vamos a ampliar, si no vamos a ampliar, o si nos vamos a quedar en este espacio o si, lógicamente, vamos a seguir buscando la muralla. Esos cajones que ven ustedes en primer término es donde hemos metido los muros de barro en espera de decidir qué vamos a hacer, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco el equipo y bueno, pues toda la gente que trabaja, que colabora con nosotros, que son muchos, y bueno, pues en principio por mi parte nada más. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Gracias por la invitación y por poder presentar en este ámbito el resultado de los proyectos, en nuestro caso el de las termas orientales de la Alcudia. Bien, vamos a hacer un pequeño recorrido por este complejo termal que se empezó a excavar a finales en los años 90, finales del siglo XX, principios del XXI. Tuvo una fase de puesta en valor y nosotros hemos ampliado descubriendo nuevos ámbitos, nuevos espacios que nos han permitido ahora sí, de alguna forma, completar todo el recorrido de las termas, que es un poco el que nos va a guiar en esta breve presentación. Nos encontramos en la Alcudia, en el sector oriental. Habría que destacar desde el principio que este es un complejo termal que con dataciones, con sigilatas en fosas de fundación, tenemos datado a finales del siglo I, principios del siglo II. Interesante porque el complejo occidental de las termas occidentales es prácticamente de la misma época, un poquito anterior, lo cual nos estaría indicando que hay un fortísimo crecimiento demográfico de la población precisamente en la segunda mitad del siglo I, como además estudios que desarrollamos en el ámbito tanto del Vinalopó como en otras zonas de Alicante nos están indicando que a partir de la segunda mitad del I hay un crecimiento de la dinámica comercial, económica y demográfica. Bien, aquí tenemos, casi toda la documentación que vamos a ver, parte de ortofotografías, estamos documentando todo el yacimiento con fotogrametría y vemos aquí en la planta general del complejo y en la parte, en toda esta parte tenemos el sector en el que más hemos excavado en los últimos años. Bien, como decía, la documentación ha sido tanto con dron como con cámara, como con pértiga, toda la tenemos tridimensionalizada, lo cual nos ha permitido modelizarla y vamos a ver a lo largo de esta breve presentación algunas reconstrucciones e ilustraciones
algunas de ellas hechas por nuestros alumnos tanto del máster de Patrimonio Virtual, del máster de Arqueología y del curso de Ilustración de la Universidad de Alicante. De forma previa, junto a los compañeros de la Universidad de Cádiz, hemos desarrollado un plan de prospección georradar no invasiva que nos ha proporcionado una enorme información previa para planificar las actuaciones que hemos desarrollado. Bien, vayamos directamente a explicar el complejo, en el que costaría ahora entenderlo, dado que, como vemos en esta parte derecha, aunque actualmente y tras las excavaciones está todo lleno de estructuras, que son bajoimperiales y tardías, había una calle. Y eso, tanto en el momento inicial de la excavación por parte de Alejandro Ramos y Rafael Ramos, no permitía ubicar bien determinados ambientes, nos han permitido, al entender que es una calle y que había una serie de estructuras que tenían difícil ubicación, localizar una letrina que aprovechaba parte de la canalización, de la cloaca. Visto así, como lo vemos en esta imagen, es difícil de comprender porque se ve claramente que hay restos de unas termas encima, que esa es una ampliación o un complemento de las termas del siglo II-III, pero en realidad lo que tendríamos es en amarillo la calle y unas letrinas en L que tendrían acceso desde la calle, pero también tendrían un acceso hacia el interior de las termas. Aquí veríamos la calle, ¿de acuerdo? Y las letrinas, tal y como ahora, es bastante difícil cuando vamos al yacimiento ubicarlas porque encima tienen una fase de termas. Un poco la idea sería esta, no son estas son de hostia antica, pero lo que nosotros hemos conservado es el canal en L, y la parte constructiva de encima pues se ha perdido. Bien, de la misma forma, en este sector encontramos, gracias en parte a porque le hemos seguido la pista a la red de cloacas y porque encontramos un enorme umbral de entrada, hemos localizado la entrada, lo vemos aquí, las excavaciones en las que se ve en esta parte de aquí un registro de la cloaca, que luego veremos alguna foto en la que hemos entrado. Vemos una serie de fases constructivas, lógicamente posteriores, y vemos en rojo este gran umbral, que es el que daba acceso al complejo termal. Nuevamente tenemos la calle y tenemos la entrada principal a este complejo termal. Llama la atención, todavía está sin publicar, lo estamos analizando, pues una serie de elementos añadidos, un grafito pintado distintos grafitos, un grafito no, distintos grafitos pintados en la pared que aparecieron, y en el levantamiento de los estratos de derrumbe, pues localizamos una serie de nombres que seguramente cuando estaban esperando para entrar en las termas, pues rayaron en la pared. Se daba acceso, por lo tanto, a un largo pasillo de 22 metros y se descendía. Aquí hay un fuerte escalón y, poco a poco iremos comprendiéndolo, pero es posible que incluso haya, no sabemos si la misma muralla de época ibérica, pero hay un salto demasiado grande y hemos localizado estructuras, tanto nosotros como las excavaciones antiguas en las que se hace referencia a una muralla, pero hay un descenso por unos escalones y se llega a un ambiente. Este sería el pasillo, esta es una de las ilustraciones, reconstrucciones virtuales, las recreaciones que hemos hecho de lo que sería el complejo cuando se entraba. Aquí tenemos las fotografías, algunas antiguas porque actualmente el mosaico lo hemos tapado para protegerlo, en las que se ve pues ese pasillo, los escalones y un mosaico muy interesante de probable adscripción adrianea, trajano-adrianea, que es de Teselatum, pero está imitando un sectile. Vemos aquí con distintos elementos que nos están llevando incluso por el tipo de mármol a una cronología muy coherente con la que obtenemos de las fosas de fundación. Se accedía al apoditerium, al vestuario. En
en el que este es el estado actual ya consolidado y restaurado de esa parte del yacimiento, en la que llama la atención, por supuesto, una serie de agujeros que hay en la pared, que servían para albergar las lejas de madera para, que nos indican que claramente esta zona era el vestuario donde se cambiaban para iniciar el circuito, ¿de acuerdo? Estaríamos en un área para cambiarse y para iniciar el recorrido. Bien, en esta zona hemos levantado los pavimentos porque estaban sellados, lo cual nos ha dado una información fantástica, sobre todo de las últimas fases de las termas, que no sabemos, seguramente eran termas, porque siguen teniendo un apoditerium, pero que nos llevarían como muy pronto a finales del cuarto, pero más bien siglo V, por lo tanto habría una utilización, al menos de este espacio, todavía como vestuario. Y hemos ido levantando, vemos aquí las sucesivas ortofotografías del proceso de excavación, en el que además detectamos fases anteriores de época augustea, en las que había aquí una balsita, posiblemente hubiera otras termas de menor tamaño. Vemos distintas fases, todas augusteas, e incluso hemos llegado a niveles de primera mitad del siglo I a.C. Claramente, por el análisis de los enlucidos de las paredes y de la excavación que acabamos de mostrar, hay tres fases. Una primera fase, como he dicho, de construcción del gran complejo termal, de finales del I y más probablemente principios del II. Una segunda fase de difícil adscripción, porque no tenemos niveles estratigráficos adscritos, solo los niveles de enlucidos que hemos situado en los siglos II-III, porque supone una remodelación del apoditerium, y la que sí que tenemos bastante bien datada es la que se situaría en el último tercio del IV y más bien siglo V después de Cristo, todavía como una utilización termal. En la fase 1 llama la atención que esto es un sótano y tendríamos, que eso es difícil de ver actualmente porque hemos musealizado o se ha cubierto la última fase y esto no se ve. Esto está bajo las gravas de la musealización y además hay construcciones del siglo IV, V encima. Pero tendríamos una especie de patio. Estas son las estructuras, la fotogrametría de la zona, y tendríamos una estructura con una especie de patio en el sótano para que entrara la luz y para que se pudiera oxigenar una zona que además necesitaba que se aireara un poco porque es una zona termal. De aquí se pasaba al frigidarium, en el que vemos aquí las estructuras con los restos de un labrum, como vemos en uno de sus ángulos. Lo vemos aquí, la localización, por cierto, con un estado de conservación bastante interesante. En todo el complejo termal hay zonas de hasta 4,5 metros, incluido el hipocausto, de muros conservados, con lo cual un potencial de musealización muy grande. Esta zona ahora está cubierta para protegerla básicamente de la lluvia y será objeto de una puesta en valor pues, más adelante. Esta es la idea del frigidarium, del estado inicial, cuando se entraba en el complejo, y después se pasaba a un laconicum, a una sauna, una pequeña sala que hemos encontrado. Estaría pavimentada con mosaico, pero solo se ha conservado el mosaico en una parte, en esa especie de ábside que encontramos aquí, un mosaico del que no vamos a ver detalles, está sin publicar, lo hemos limpiado absolutamente por fin este año. Vemos ahí los restos. Se trata de un mosaico que responde bastante bien a la cronología indicada. Y tendríamos esta sauna, que el mosaico se ha conservado porque en la fase del siglo IV-V lo repavimentan encima, con lo cual ya no funcionaba como sauna, y eso paradójicamente lo ha protegido. Vemos aquí pues, algún detalle del proceso de restauración del mosaico. Lo vemos aquí la consolidación de toda esta estructura
con una estructura de, bueno, básicamente de hojas de canto, roleos, zarcillos paradisíacos, una cosa bastante interesante. De aquí se pasaba al tepidario, que es quizás el espacio mejor documentado y sobre todo más espectacular, porque conserva, hay que tener en cuenta que lógicamente aquí vemos aquí todo el complejo de la Suspensurae, del hipocausto, pero conserva bastante bien todavía el paso, la entrada de aire con unos arcos que se conservan en parte los laterales. Hay que decir que la parte frontal que estamos viendo ya no está excavada, por lo tanto será objeto de consolidación cuando se excave. Y sobre todo llama la atención, pues el pavimento estaría a la altura inferior del rectángulo inferior que vemos en azul, y a partir de ahí vemos estas oquedades para los clavicoctili, para crear la cámara por la que subía el calor desde abajo y darle función a esta sala templada de las termas. De aquí se pasaba al caldario, que está excavada solo en superficie, no se ha excavado en profundidad y por lo tanto solo tenemos una planta inicial y bueno, tenemos las hipótesis reconstructivas, sobre todo del estudio de las cámaras por las que ascendía el calor en esta sala caliente. Aquí tenemos un trabajo, estos son ensayos que hacemos en trabajos de clase con nuestro alumnado, en este caso del curso de ilustración, en el que veríamos pues, el recorrido que acabamos de ver, desde el Apoditerium hasta, incluso hemos recreado las salas de hornos que todavía no hemos documentado, pero que lógicamente sí que hemos documentado alguna boca de horno porque tendría varios hornos para calentar todo este gran espacio. De aquí se salía hasta Natatio, a esta zona de peristilo. Tenemos una magnífica piscina, está Natatio en un magnífico estado de conservación, que lógicamente no se llenaba hasta arriba, de hecho tiene un banco corrido a lo largo de todo el fondo, como podemos ver aquí, que servía para sentarse y por lo tanto se llenaría hasta prácticamente el tercer escalón. Aquí tenemos esta recreación en la que hemos visto el nivel máximo de llenado de esta piscina. Bien, cabría destacar también la existencia de una red de saneamiento, una red hidráulica, que servía tanto para llenar la piscina como para vaciarla, y a partir de este punto, que el agua era limpia, utilizaban este agua para arrastrar el agua de la letrina. ¿De dónde venía este agua? Bueno, tenemos serios indicios de la existencia de un acueducto que abastecía de agua. Bueno, la zona no es que sea especialmente caudalosa, pero al menos en determinadas épocas del año sí que tendría un caudal suficiente para alimentar estas termas. Vemos aquí algunas tomas del interior de esta cloaca, de esta conducción de agua muy bien conservada. Vemos aquí, después de la excavación, la entrada, en este caso ayudados por los bomberos, porque era peligroso, porque puede haber derrumbes y porque había que ir midiendo el oxígeno, porque en realidad está comunicada toda la red por debajo de tierra y por lo tanto nos ha dado una información muy interesante, sobre todo por la ubicación de la calle. Bien, aquí tendríamos de alguna forma el complejo entero, con todo el recorrido, esta recreación que hemos desarrollado. Hemos hecho hipótesis de reconstrucción del edificio completo. En verde, lógicamente, es una absoluta hipótesis porque está sin excavar. Barajamos la posibilidad de que haya una palestra a un lado o a otro, posiblemente donde la encontramos aquí, pero no lo sabemos. De hecho, en esta reconstrucción virtual del complejo hemos añadido esta palestra a modo de hipótesis y hemos hecho todo el estudio de los diferentes niveles de esta complejísima estructura, porque además se articula en varios niveles, porque seguramente se tiene que adaptar a la morfología del terreno. Bien, vemos aquí este ensayo de lámina.
Y finalmente habría que decir que para los siglos III hasta el IV-V hay una fase de ampliación de las termas, posiblemente unas termas alternativas, porque las otras ya no se utilizan, o al menos los hornos han sido abandonados. Estas son mucho más pequeñas, con un estrechamiento de la calle. Vemos aquí algunas de estos elementos. Y llamaría la atención la fase final a partir posiblemente de los siglos VI-VII, pero aquí no tenemos dataciones, no lo hemos excavado nosotros, pero en las fotos de los años 90 se observa una serie, y todavía hemos podido documentar, una serie de muros que anulaban, que amortizaban este pasillo, ¿de acuerdo? Una serie de muros que vemos en estas fotografías antiguas de los años 90 y principios del siglo XXI. Estos muros luego fueron levantados para musealizar y para que se comprendiera el complejo termal, pero se ven claramente aquí una serie de muros, ¿de acuerdo?, desde una posición y desde otra. Ahora ya no se ven, se ve la huella, pero tenemos esta documentación que nos indicarían que estas termas, lógicamente, en una fase muy probablemente del VI-VII, pues ya no serían unas termas y sería una casa, un sitio ya dedicado a la habitación, a la vivienda, a la residencia. Y bueno, nos ha inspirado este tipo de ilustración que nos gusta mucho porque juega con la idea de que fueron unas termas, pero terminó siendo pues una casa con establos, con vivienda. Todo esto, como digo, se ha articulado en el ámbito del Máster de Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio que tenemos en la Universidad de Alicante, el Máster en Patrimonio Virtual especializado en esta creación, estas recreaciones virtuales, tridimensionales, y en concreto muchas de estas ilustraciones las hemos trabajado con nuestro alumnado del curso de Ilustración Histórica y Arqueológica. Porque esta es una vertiente que, y voy acabando, quisiera destacar. Para nosotros es fundamental, de hecho lo incorporamos en el nombre del proyecto, la socialización del conocimiento. Desde el principio trabajamos con las hipótesis reconstructivas, llevamos al yacimiento a grupos de alumnado tanto de primaria como de secundaria, en este caso de Elche, que es donde está la Alcudia. Trabajaron con nosotros, hicimos talleres con ellos y 6 meses después trabajamos con ellos en los institutos y en los colegios con una herramienta que es muy potente, que es la realidad virtual, con estas gafas, que, bueno, para este tipo de usuario, para este tipo de público, bueno, creo que para todos, pero para este tipo de público es absolutamente llamativo, estimulante, e incluso hicimos una experiencia didáctica en la que a la mitad del grupo se le explicaba con este tipo de tecnologías y al otro grupo con una clase normal y, lógicamente, el resultado de aprendizaje era mucho mayor con el público, con este tipo de alumnado más estimulado con estos medios virtuales que el otro. Luego a los otros también les pusimos las gafas, que si no se quejarían, claro. Trabajamos con ellos en las clases, un proyecto didáctico muy bonito, por otra parte, que es la función de la universidad, también ir a donde está la sociedad. Un proyecto que además nos permitió aprender cuáles eran los umbrales de utilización de este tipo de tecnologías, que nos indicó que por debajo de 5 años no funcionan bien porque generan rechazo, y por lo tanto nos permitió ensayar este tipo de tecnologías de la divulgación y de la socialización del conocimiento. Bien, pues esto es todo lo que puedo de momento decir de las termas orientales. Muchas gracias por su atención. A ver, simplemente avanzo. Ya aparezco. Vale. Bueno, buenas tardes a todos, tardes, noches. Es un placer estar aquí, volver a casa, porque en cierto modo el MAN es nuestra casa, que nos recibe siempre y ya nos hemos comprometido a volver en los 30 años, así es que nos podemos ir guardando el sitio. Bien, nuestro proyecto Domus Vivir en Iliki
que hace referencia al título de un artículo fundacional que se llamaba Vivir en Iliki, del profesor Lorenzo Abad, era un guiño afectivo, se enmarca, como pueden ver, en los proyectos del programa propio de investigación del vicerrectorado de nuestra universidad. Fuimos circunstancialmente, por casualidad, los primeros en empezar a excavar y bueno, pues se despertó un interés por la aparición de una pequeña figurita, la Venus de la Alcudia, que les digo que es un Playmobil, es de este tamaño, es una figurita del arario, pero que se convirtió en cierto modo en el símbolo de un proyecto que no es solo de la universidad, es evidentemente de la universidad, pero en el que colaboran también el Ayuntamiento de Elche, por supuesto la Fundación, algunos otros departamentos que no están vinculados al Instituto, el CSIC, la Universidad de Murcia y la UCLM en aspectos concretos de nuestro trabajo. Evidentemente yo hoy doy voz aquí, presto mi voz para un equipo multidisciplinar en el que han participado investigadores, técnicos y diversos grupos, personas de diversos grupos de investigación de la Universidad de Alicante, de los grupos de investigación de prehistoria, de arqueología, de restauración arquitectónica y un conjunto de personas variadas. El propósito general de nuestro proyecto se centra principalmente en conocer la secuencia arqueológica del sector residencial de la ciudad de Iliki, desde una perspectiva diacrónica y completa. Esta declaración de intenciones les puede parecer extraña y sorprendente en un sitio muy importante, muy conocido y muy excavado desde hace más de 100 años, sin contar las numerosas menciones desde el siglo XVII a expolios, a frecuentaciones, pero digamos que excavado primero por los hermanos, o investigado por los hermanos Ibarra, por Eugène Albertini, discípulo de Pierre París, por Vives y Escudero, y la familia Ramos y la Fundación. Evidentemente, una larga historia de investigación no está libre nunca de clichés ni de apriorismos, y ese es el punto de partida de nuestro proyecto. Alejandro Ramos Forqués procuró con gran empeño y con bastante éxito rebatir la impresión que había tenido el excavador de la Basílica Cristiana, Eugène Albertini, sobre la imposibilidad de reconocer una estratigrafía en el yacimiento. Para ello definió una secuencia idealizada desde la prehistoria hasta la época ibérica a partir de trabajos reales en cortes en los que él trabajó. Esta periodización cronológica de las fases del yacimiento era evidentemente un modelo, no una estratificación, pero era muy clara y tuvo mucho éxito y se acabó por convertir, como hemos dicho en distintas ocasiones, en un corsé interpretativo que oprimió durante un tiempo la interpretación histórica del asentamiento en general y de sus fases más modernas en particular, convirtiendo, por voluntad general, no de nadie, sino por la investigación, en una especie de, la Alcudia, en una especie de Troya con las 9 ciudades superpuestas, en una estratigrafía que, por ejemplo, Enrique Llobregat definió como singularmente homogénea con ironía, porque en realidad no era una historiografía, sino una secuencia cronológica. El problema es que esa secuencia terminó por congelar en el tiempo monumentos, materiales, estructuras que se atribuían a priorísticamente al momento ideal donde deberían de haber estado y no donde siempre realmente aparecían. Bastan 2 ejemplos simplemente ilustrativos para aludir a este ejemplo. Uno es la ilustre pieza que aquí reside, que todos conocen, y otro es el de las supuestas domus romanas de los sectores 5F y 3F. En el caso de la dama, con independencia de la polémica sobre quién y dónde se descubrió, lo que parece que siempre ha habido acuerdo es que apareció en niveles poco profundos y probablemente en un contexto secundario. Esto lo ha afirmado así tanto Ibarra, que fue contemporáneo al descubrimiento, como el propio Alejandro Ramos en la revisión que realizó en los años 40. Sin embargo, y simplemente es un ejemplo, como ven en la imagen, en esta estratigrafía ideal se colocaba en su periodo histórico en el que debería de corresponder. Esto generaba una especie de planteamiento de definir una unidad de estratos, si me permiten el guiño, de copiar la expresión de Viollet-le-Duc, de
unidad de estilo para restaurar Notre Dame, ¿no? Otro ejemplo paradigmático que nos toca a nosotros muy de cerca es el de la arbitraria congelación en el tiempo de algunos monumentos, en especial, como les he puesto aquí, las Domus, he cogido la Domus 5, que está al lado de nuestro sector, del sector 5F, que se publicaron, se excavaron en los años 80 por Rafael Ramos y se publicaron en una secuencia congelada por capas, como ven ahí, que simplemente superponiéndolas nos dan una imagen en la última, no sé si puedo señalar, esta es cómo se publicaron las distintas fases, esta es simplemente la suma de las estructuras que nos demuestra que evidentemente la construcción de esas viviendas no se puede congelar, se tiene que interpretar como una secuencia de utilización y transformación de un edificio del que además habían evidencias arqueológicas publicadas por los propios excavadores con mucho rigor. Bajo tienen los muros de la Domus 5 con capiteles romanos metidos dentro. O sea, es difícil imaginar un capitel dentro de un muro de una Domus Flavia, ¿no? Evidentemente responde a otra fase. O en este sector de aquí, que tiene un gran interés, las evidencias de los estanques polilobulados, supuestamente flavios o severianos, con el nivel de rebaje, la circulación de época tardía y los muros tardíos, con cotas de circulación por debajo de la cota romana, como por otro lado creo que han documentado algunos de mis compañeros en otros proyectos. Y evidentemente el resultado final es una restauración o una recreación de una domus pompeyana donde, como he marcado los puntos que son discutibles, donde incluso este espacio, tablinum o espacio de representación, no se corresponde tampoco con la propia estructura de excavación. Por eso, nuestro proyecto decidió proceder como un planteamiento metodológico de forma inversa, al convertir la secuencia estratigráfica en nuestro objetivo prioritario de estudio, en lugar de focalizar el interés en un monumento en un periodo concreto. No perseguíamos la confirmación de un relato aprendido en los estratos que excavamos, sino, como evidentemente todos nosotros, construir una explicación racional del pasado libre de prejuicios o clichés a priorísticos, ¿no? El segundo elemento de reflexión es dónde actuar. Entonces decidimos que había que elegir un área, en este caso del sector noroccidental de la ciudad, que no hubiera sido excavada nunca, al menos no hubiera sido excavada nunca con intención arqueológica, y que esperábamos conservaría intacta una secuencia fructífera. Elegimos finalmente este sector que ven aquí entre las dos domus, la Domus 3F y la Domus 5F, que habían sido excavadas, una en los años 40 por Alejandro Ramos y otra en los años 80 por Rafael Ramos, y cuyos datos daban evidencias de una ocupación muy prolongada que podía arrancar desde los orígenes previos a la construcción de estas casas, al menos de época ibérica tardía o incluso época ibérica antigua, hasta el momento del abandono de la ciudad. Piensen ustedes que de aquí procede uno de los vasos, por ejemplo, varios de los vasos más emblemáticos del yacimiento, como el Calazos de Tani o la Tonta del Bote, como la conocemos todos allí. Pero bueno, hay que llamar a las cosas de otra manera. Lo primero fue, lógicamente, plantearnos dónde estábamos y comprender qué podíamos esperar del lugar donde estábamos. Es evidentemente un espacio, teníamos la documentación, que se transformó a finales del siglo XIX, como el resto del contorno de la Alcudia, para generar dos niveles de bancales. Se creó el bancal de Veleta y para salvar el desnivel se replantearon los bordes y se construyó el riego. Por tanto, podíamos encontrar acequias, las hemos encontrado todos, creo, de hecho, están ahí las acequias. También podíamos encontrar abancalamientos y parcelaciones. Estuvo en los años 50 plantada y hemos encontrado alcorques de árboles y también terreras y nivelaciones, porque parte de los materiales de las excavaciones antiguas, sobre todo de Alejandro, se vertieron para rellenar y nivelar este sector. El segundo planteamiento era seleccionar dentro de este espacio el área de mayor potencialidad, a partir evidentemente de técnicas no invasivas, como hemos hecho todos
mis colegas también en los distintos sectores, colaborando con distintas unidades, tanto de la Universidad de Alicante como, en este caso, una colaboración, aprovechando que estaban trabajando con Jaime, de la Universidad de Cádiz. Ahora, justo mañana, el mes que viene, nos haremos un planteamiento de hacerlo en los sectores, en estos sectores que están sin trabajar, para ver incluso debajo de los niveles actuales de los pavimentos romanos que puede haber. El tiempo de la arqueología ha sido amplio. En estos 5 años hemos excavado, y aquí quiero mencionar a un grupo de estudiantes que son fundamentales y que nos han enseñado que aprender significa enseñar, que nosotros aprendemos enseñándoles y ellos nos enseñan aprendiendo, y es vital recordarlo. Además, han sido excavaciones en tiempos duros, en tiempos de pandemia y de pospandemia, que han variado mucho, como a todos mis compañeros también, nuestras reglas del suelo. En este contexto, digamos que hemos excavado 5 años, hemos bajado 2 metros, es decir, en estos 5 años estamos más o menos a unos 2 metros bajo la cota actual, y hemos documentado 21 siglos, como pueden ver aquí, desde el descubrimiento de ese primer muro del siglo VIII, bueno, que sabemos ahora que es del siglo VIII, que en origen iban a ser las domus romanas, ¿no?, cuando empezamos a excavar, hasta la actualidad, que estamos en el -1 y seguimos bajando, ¿no? Hemos cambiado de era. Llegados a este punto, conviene recordar una cuestión metodológica que a mí me gusta referir como la paradoja del pastel. A menudo nos imaginamos que el trabajo de un arqueólogo, de hecho, se equipara frecuentemente con un libro cuyas páginas vamos leyendo y arrancamos a leer. Las páginas de un libro van una encima de otra, y eso nos lleva a veces a pensar que las estratigrafías son como una tarta, de hecho como ese esquema ideal, útil, pero no una estratigrafía, sino una secuencia donde las capas de chocolate están separadas por capas de nata. Pero, como ven ustedes, la imagen real es la que tienen a su, ya no sé si es su derecha o su izquierda, está de aquí, en donde, si les gusta la metáfora pastelera, se tienen que imaginar que el pastel es el pastel al final de la fiesta, es decir, hay trozos que no se cortaron nunca, trozos que se comieron, trozos donde un niño metió el dedo y escondió la guinda porque no le gustaba, luego otro metió la cuchara, por fin uno limpió los platos, y todo eso acabó en un conjunto de basura que los arqueólogos debemos de interpretar. Pero es más, no debemos solo de interpretarlo, sino que tenemos que saber todo lo que le pasó desde que salió el pastel del horno y llegó a la mesa. Pero además, qué le pasó después hasta llegar a la basura, y a ser posible de quién era la fiesta, quién cumplía años, cuándo los cumplía, quiénes estaban invitados y todo lo demás. Y a diferencia de esta imagen, que me he permitido en tono de humor, el pastelero, le salga bien o le salga mal, tiene una receta en la cabeza, sabe que va a hacer una tarta Sacher. Nosotros descendemos, como decía Andrea Carandini, hacia atrás en la ignorancia absoluta, y encima hacemos cortes, no sabemos dónde, en la tarta. ¿Eso qué quiere decir? Que, como una película que a todos nos gusta, como Forrest Gump, pues la arqueología, como la vida, es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar. Y en el caso de la Alcudia esto es particularmente complicado, y se lo dice, en este caso yo como portavoz de un equipo que ha trabajado mucho en yacimientos multiestratificados con secuencias muy largas de ocupación. En la complejidad de la Alcudia supone que haya fosas de expolio, nivelaciones constructivas, volvemos hacia atrás, incluso cosas tan llamativas, recuerden este muro, como recrecimiento de muros desde a lo mejor el siglo I hasta el siglo VII. No el mismo muro, pero unos muros encima de otros. Eso significa que en ocasiones el contenido de las cosas, de los estratos, no está donde debería. Bueno, está donde debe, pero no donde nos gustaría o donde en principio debería de estar. Y eso nos ha ocurrido, como ven ahí, con algunas de las piezas más emblemáticas del yacimiento, que en realidad nos aparecieron en niveles de vertido o regularización constructiva muy posteriores a su momento original de uso. Conviene recordarlo porque eso le ha ocurrido a muchas piezas de la historia de la Alcudia. ¿Esto qué significa?
que los estratos nos ofrecen una información muy complicada en la Alcudia porque hay miles y miles y miles de fragmentos. Hay yacimientos mudos en materiales y hay yacimientos que hablan demasiado. Y la Alcudia habla demasiado. Llevamos, pues ya lo ven ahí, la cantidad de fragmentos de cerámica catalogados. Eso obliga a mirarlos todos con atención, a intentar pegar, a intentar cuadrar y atender a lo que fecha realmente el estrato. Esos cuadros que tienen ahí, que no pretendo que sigan, verán en las porciones de quesito rojo lo que significan son los materiales, por ejemplo, alto medievales, que a lo mejor son un 2%, un 5%, que fechan realmente el estrato. Por eso, por vez primera no, pero hemos podido documentar niveles de uso que corresponden a las fases islámicas del yacimiento, tempranas, ¿no? Y eso significa que los estratos requieren, el material no puede seleccionarse a priori, que es una cosa que hacemos a veces en otros yacimientos. Hombre, pues esto es romano, esto es visigodo, esto es ibérico. Porque lo que nos lo data, como ven ahí, es cuando aparecen las primeras cosas que no pueden estar antes del momento en el que fueron fabricadas. Y eso es lo que nos lleva a construir el verdadero tiempo y el sitio de las cosas. Dicho esto, que era una introducción que a nosotros nos gusta hacer porque nos hemos tenido que comer el pastel desde el cubo de la basura, es decir, todo removido y nos cuesta mucho, simplemente les haré un fogonazo de la pequeña historia de un rincón del noroeste de la Alcudia en la que seguimos trabajando y aspiramos a seguir trabajando. Evidentemente, lo primero que encontramos fue la fase moderna y contemporánea de la Alcudia, del yacimiento, donde hay fosas de expolio, basureros, nivelaciones, rellenos y, sobre todo, evidencias de uso agrícola, como las acequias que encontramos. La fase medieval, y esto ha sido un elemento importante, aunque la conozcamos en un corte de 10 por 10 metros, ¿no? Porque estamos trabajando en una superficie pequeña, nos ha permitido reconocer materiales de los siglos VIII, principios del IX, preferentemente VIII, que marcan el paso de Iliki a Ils, que es el nombre árabe, pero no el Elche actual. El Elche actual se fundará a partir del siglo X. El topónimo Madina Kadima, que es como se conoce una partida de riego que significa literalmente en árabe la ciudad antigua, es decir, las ruinas, como nosotros decimos los Antigones o los Manises, este tipo de topónimos. Y, por fin, el paso a la Alcudilla en árabe, que da el nombre, el cerro en árabe, que da el nombre de la Alcudia. Hemos encontrado poco, pero lo suficiente como para intuir que hay una fase constructiva, ¿no?, de frecuentación esporádica, con hogares, con estructuras, con materiales, que no voy a relatarles aquí en detalle, pero que creo que la imagen es significativa y, bueno, una recreación hasta con el alcorque del árbol que nos apareció en esta fase. En este sector, la fase visigoda y tardoantigua tiene dos momentos. Lo voy a hacer al revés para que sea más didáctico. En el siglo VI, hemos dado un salto, hay un momento de intensa actividad en este sector de la ciudad, de intensa actividad de expolio y de transformación. Aparecen basureros, aparecen intentos de robo, muy significativo, si lo ven, cómo intentaron picar este muro sistemáticamente y no se lo pudieron llevar. Como no se lo pudieron llevar, se quedó aquí, pero el paralelo se lo llevaron entero y lo dejaron a nivel de cimiento, ¿no? En las fases del siglo VII y VIII, antes de este último uso que acaban de ver, lo que se hizo fue aprovechar, por ejemplo, esa estructura de sillares brutales, almohadillados, para construir una vivienda de barro con materiales propios de la época. Vamos hacia atrás en el tiempo, me están siguiendo ustedes en este viaje, en este descenso hacia atrás. La fase bajo imperial. La fase bajo imperial es quizá una de las mejores sorpresas, aunque ya no hemos sido los primeros, ni mucho menos en decirlo, la propia Fundación trabajaba ya en esa dirección, pero en el 2004, cuando nos tocó hacer una reflexión sobre esto, era la ciudad evanescente, no había nada, todo era augusteo. La ciudad era prácticamente de Augusto, de época Flavia. Sin embargo, ahora se ha materializado una potente fase urbana con una remodelación muy importante entre los siglos III y V. A partir de
un momento indeterminado del siglo III y IV, se observan regularizaciones del terreno, reaprovechamiento de materiales, generalización de técnicas constructivas y remodelación de la trama urbana que define, por vez primera, en este sector, en el resto del yacimiento, una calle sin alcantarillado, habría un reguero por el centro, como ven ahí, que no se aprecia bien porque el muro de este lado de aquí ha sido expoliado, como ven. Ay, perdón, soy un poco torpe para estas cosas. Este muro es el muro expoliado, este es el que no se pudieron llevar, pero ven los distintos niveles de calle que prolonga además un decumano que aparece en el sector de las termas occidentales, sí, efectivamente. Algún elemento especialmente interesante ha sido la adscripción cronológica de algún tipo de aparejo, como el llamado opus africano, caracterizado por esas grandes alarajas verticales y muros tramos de mampostería intermedios que hemos podido documentar expoliado, ven los cimientos, o sea, el muro expoliado en este sector, los cimientos de guijarros, que es una característica, las fosas de fundación, y ahí tienen el funcionamiento, los trozos que han quedado sin expoliar, el funcionamiento estratigráfico. Esta técnica es muy frecuente, aparece con importancia en el yacimiento en otros lugares, probablemente con cronologías y contextos diferentes, como el sector central y las termas orientales. Pero lo interesante es que cada vez tenemos más ejemplos, en el caso de Cartagena es evidente, que relacionan este tipo de aparejo con, en el caso de Cartagena, están fechados en contextos claros del siglo V. Y aquí ven ustedes nuestro muro, el azar, la ley de Murphy. Nuestro corte acababa aquí, el muro estaba expoliado, pero en este sector, como hemos podido comprobar, se ha conservado ese libro del expolio. Imagínense lo que es construir una tarta a partir de trozos de expolio, ¿no? A partir de ahí estamos trabajando en lo que podemos de análisis de los paradigmas de transformación urbana de Illich en la Antigüedad tardía, simplemente un fogonazo para que vean todos los puntos donde sabemos, a partir del trabajo de nuestros colegas también, por supuesto, pues donde aparecen dentro de esos indicadores clásicos de fortificación, cristianización y demás, pues donde tenemos algunos de los elementos. El hábitat es muy importante, es decir, ahora mismo la ciudad que vemos probablemente en la mayoría de los sitios excavados, la mayoría, no en todos, es la ciudad tardía, no la ciudad augustea, que estará, ya veremos cómo y dónde, pero la que vemos es la tardía y hemos desmontado algunos de esos clichés. ¿Qué pasa por debajo de esos niveles? Bueno, pues es evidente que la fase previa es la fase alto imperial en este sector, y la fase alto imperial, que fechamos entre los siglos I y II, se empieza a construir, como veremos, en el momento del cambio de era, del siglo I, pero se mantiene en uso hasta que se nivela y se construye lo que acabamos de ver. No sé por qué, repito. Hemos encontrado restos de una trama. Restos de una trama. Me paso a este lado. Restos de una trama. Soy yo que tengo restos de una trama que nada tiene que ver con la fase previa, no existe la calle, y como ven ustedes, con hogares, con materiales in situ, que los niveles constructivos se fechan alrededor del segundo cuarto del siglo I después de Cristo, y que es el momento previo. Esto sí que corresponde al contexto de la colonia, ¿no? Para entendernos. Una cosa que nos ha llamado mucho la atención es que este urbanismo no tiene nada que ver con la monumentalidad que supuestamente íbamos a encontrar en las tumbas del entorno, y esto ha sido una sorpresa. Sabemos que en el cambio de era se produjo este proceso porque las estructuras que había por debajo se nivelaron, se terraplanaron y se generó un depósito activo muy característico de época romana para, digamos,
de ver. Uy, qué bien, se ha hecho la luz. Hemos llegado a Augusto, está claro, que es el poder. ¿Qué pasó antes? Bueno, pues aquí estamos. ¿Qué pasa antes? Estamos viendo la cara de la fase republicana y la estamos viendo en esta estructura espectacular que aparece, que fue la que fue amortizada ritualmente para construir luego encima, de la que no sabemos todavía nada porque, como ven, solo hay un pequeño sondeo que demuestra que tiene 1 metro hacia abajo de profundidad y sigue. Nuestra intención es continuar aquí. Pero, llegado a este punto, hemos de hacer una reflexión. La tarta, cuanto más profunda es, más difícil es de comer. Entonces resulta muy complicado, incluso problemático para seguridad y para musealización posterior, trabajar en espacios tan reducidos. En cualquier caso, las lecturas arqueológicas nos permiten ya leer en larga duración algunas tendencias muy interesantes, como por ejemplo la que demuestra la fase roja respecto a la fase azul. Olvídense de la amarilla, que es lo republicano. Ese muro rojo se mantiene como límite, no es el mismo muro. Sobre este muro romano se construirá la cimentación de un muro tardo romano y después será expoliado y se construirán otras cosas encima. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos viendo que hay a veces resiliencia, a veces adaptación de lindes que probablemente nos estén indicando límites parcelarios, no otra cuestión, pero que explican cómo cuando se excavaba con metodología anterior era realmente difícil distinguir las fases de un muro que estaba sobre otro y que parecía que llegaba hasta época de Augusto, es decir, o hasta otro periodo anterior. Eso nos tiene que llevar a entender que la Iliki no es una ciudad, no es una Troya. Lo que es una ciudad viva, que estuvo viva mucho tiempo y que después de su abandono, en el siglo VIII, finales del VIII, siguió ocupada, siguió siendo cultivada, visitada, habitada, expoliada hasta hoy, que es muchísimo más que lo que puede decir Elche o Alicante, por poner los dos ejemplos, en cuanto a su vida. Si porque tengamos un edificio del siglo XVIII en uso, del siglo XVII como ayuntamiento en Alicante, no debemos de suponer que vivimos en una ciudad del siglo XVII, debemos de tener cuidado a la hora de entender que muchos de los edificios se han ido adaptando, como se ha visto además aquí, magníficamente ejemplificado, y no necesariamente lo que vemos al final es lo que fue en su momento. Pero evidentemente para continuar y para poner en valor fue necesario ampliar la perspectiva y además fue una recomendación también de la Administración que nos pidió que integráramos ese corte fantasma, que es un sondeo que se hizo en 1996, del que no había ningún tipo de documentación y que, como ven, estaba en un estado lamentable. Por eso lo que se ha hecho es unir ambos espacios con vistas a continuar en el tiempo nuevo que nos viene, interpretando ambos lugares. Y ya simplemente con esa unión, como ven, los muros continúan, se definen las calles, se definen los expolios y se abre una campaña de trabajo diferente y una perspectiva diferente. Pero no, como es lógico, no nos queremos quedar ahí. La idea, la Domus tiene que abrirse a la sociedad y la transferencia es para nosotros, bueno, para nosotros y para todos mis compañeros, un elemento fundamental que permite devolver a la sociedad en distintos formatos, en hacer del proceso de excavación un proceso abierto, en publicar las memorias en abierto, que es una recomendación que nos hizo la universidad, en difundirlo en foros, en hacerlo presente en distintos actos y en abrirlo con determinada apertura. Evidentemente, en la idea de musealización que nos espera, nuestra idea es musealizar la secuencia, no musealizar ninguno de los edificios en una perspectiva escalonada, trabajando un poco como se hizo en los dibujos y en las líneas de Crypta Balbi, pero eso tardará en llegar porque la idea es seguir trabajando y creemos que la Alcudia lo merece, que los equipos lo demuestran y que el futuro pasa por conocer para valorar y valorar para devolvérselo a la sociedad. Y con esto agradecerles su atención.
Muy bien, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere plantear alguna cuestión o comentario, tenemos aquí un micro. Creo que lo habéis dejado todo demasiado claro. Qué poco éxito. Háganos una pregunta, por lo menos, ¿no? Eso o no hemos explicado nada. Una pequeñita. ¿Ninguna pregunta? Muy bien, pues entonces nada, muchas gracias a todos los ponentes y muchas gracias por vuestra asistencia y hasta la próxima en el museo, que será, pues ya sabéis, dentro de 3 días o 2 o en cualquier momento, ¿no? Muy bien, gracias.